Muchas gracias en este foro donde estamos hablando de temas de género y digitales y tecnológicos. Yo estaba viendo si aprendía a aprender el micrófono, entonces creo que me escucha. Voy a referirme brevemente a cómo inició esta preocupación y la preocupación por la agenda de los impactos económicos de la desigualdad de género en nuestro país. Y cuando nosotros estábamos en el proceso de transición, identificamos claramente dos temas que eran los más acuciantes, los temas centrales en términos económicos para el país. Una falta de crecimiento relevante, y eso era muy claro si lo veíamos comparado con los países que normalmente se espera que tengan crecimientos similares con nuestro país, como Colombia, como Perú, como Chile, como Uruguay, y a lo largo de casi 40 años habían crecido mucho más que nosotros. Es decir, no era la condición de ser latinoamericano lo que hacía que creciéramos menos, porque el resto de los países latinoamericanos estaba creciendo más. Y la otra era una condición que desafortunadamente sí comparten el resto de los países latinoamericanos, que es una gran desigualdad. La desigualdad de nuestro país se expresaba a través de diversas dimensiones. La más obvia es una desigualdad entre grupos sociales, pero había una segunda desigualdad, que es una desigualdad entre regiones, es decir, el centro y el norte del país son muchísimo más ricos que el sur del país, pero también había una tercera desigualdad de la que frecuentemente poco se hablaba, que era la desigualdad de género, que se traducía en una brecha salarial muy alta entre hombres y mujeres y también en la capacidad de inserción de las mujeres al mercado laboral. Déjenme darles un número nada más para que ayude a ilustrar esto. La tasa de ocupación en México, es decir, para aquellas personas mayores de 15 años, es del 76% en el caso de los hombres. Es decir, no todos los hombres que tienen más de 15 años trabajan, algunos porque están estudiando, algunos porque ya se retiraron, etc. Mientras que la de las mujeres es del 44%. Hay muchas formas en las que podemos analizar este número, pero una de las que ilustra probablemente de manera más dolorosa este fenómeno es que solo por el hecho de ser hombre, los hombres tienen un 60% más de probabilidades de incorporarse al mercado laboral. Es decir, hay una discriminación implícita desde el momento en que las mujeres nacen en nuestro país, porque no hemos podido conseguir una forma de generarles condiciones similares a las de los hombres. Decía entonces que los dos problemas que nosotros identificamos eran el problema del crecimiento y el problema de la desigualdad, y curiosamente de las 4 variables que nosotros identificamos para el crecimiento, la falta de inversión, la falta de una recaudación robusta, la falta de un sistema financiero profundo, pero una muy pobre participación de las mujeres en el mercado laboral. Esta última incidía en los dos temas. Era un tema de crecimiento y era asimismo un tema de desigualdad. Y bastaba ver los números, bastaba reconocer que México tenía una participación menor a la de Chile, Brasil, Argentina y Uruguay, que son normalmente los países con los que nos comparamos, pero era un poquito más preocupante cuando vimos que menos mujeres participaban que en Bolivia, Ecuador, que son países considerablemente más pobres que México, o cuando teníamos una participación laboral menor a la de El Salvador, que es un país que claramente se encuentra en un nivel de desarrollo diferente de México. Entonces, algo muy mal estamos haciendo en el país que se ha traducido en que las mujeres no encuentren un espacio en el mercado laboral. Ahora bien, ese problema era más fácil de identificar que de encontrar cuáles eran las soluciones. Y así fue como muy temprano en la administración empezamos a trabajar y a colaborar con Nadine Gassman y con mujeres, ya con la idea de no de hablar del problema, sino tratar de ver cuáles eran las causas del problema y por lo tanto cómo podíamos resolver este problema. Y nosotros identificamos 4 potenciales causas asociadas a esto. Una es una falta de un sistema nacional de cuidados, es decir, cuando se tiene que cuidar a los pequeños en una casa o cuando se tiene que cuidar a un adulto mayor, frecuentemente la decisión hacia dentro de las familias es que por default lo haga una mujer. Hay evidencia, y ayer hablamos de ello, no me voy a detener, de cómo en países que han fortalecido sus sistemas de cuidados, la participación de las mujeres aumenta. El segundo es una falta de participación y una falta de acceso, todavía es probablemente más serio ponerlo de esa forma,
de las mujeres a posiciones de liderazgo. En el sector financiero, y a veces la gente piensa que eso pasa en un país con las desigualdades como en México, en las regiones más desiguales. Pero si viéramos cuáles son los sectores más sofisticados y más avanzados, pasa lo mismo. Claramente uno que regula Hacienda es el sistema bancario, y de 49 bancos que existen en el país, solamente 2 son conducidos por mujeres. Uno es a través del Banco del Bienestar, y el otro es a través de un banco, el Banco B por Más. Yo creo que no está mal decir el nombre, dado que están haciendo algo muy bien. Eso quiere decir que de 47 bancos comerciales, solamente uno tiene una directora general, y solamente uno, es el caso de Santander, tiene una presidenta del Consejo de Administración. La tercera, y eso es algo que nos recordaron ayer de manera muy dolorosa a quienes participaron en las manifestaciones, es el impacto que la violencia y la discriminación tienen también en el sector laboral. O sea, tiene un impacto en la vida familiar, tiene un impacto en el bienestar de las mujeres, pero también tiene un impacto en la vida laboral. Hay estudios que han probado que si en el trayecto de la casa al trabajo la mujer se siente acosada, y sobre todo en ciudades como Monterrey, como Guadalajara o como México, que son grandes ciudades metropolitanas, donde ese trayecto puede ser de horas, entonces la mujer se puede sentir acosada e insegura por horas, y eso puede llevarlas a tomar la decisión de no participar en el mercado laboral. Pero había una cuarta razón que nosotros identificamos, y que es la que nos convoca hoy aquí, que teníamos que buscar cómo mejorar las condiciones laborales y las habilidades productivas, lo que los economistas llamamos cómo mejorar el capital humano de las mujeres. Y en ese sentido, parte de los resultados que presentamos hoy tienen que ver con una especie de piloto que echamos a andar, primero con InMujeres, después se fueron uniendo una serie de instituciones, la Secretaría de Economía muy pronto, Mercado Libre, donde empezamos primero a tratar de identificar cuáles eran los contenidos de aquellas habilidades que queríamos que las mujeres aprendieran. Y podían ser desde la utilización de Excel, a hacer un presupuesto, cómo registrarse para cumplir con sus obligaciones fiscales ante el SAT, y por qué beneficios podía tener el que se incorporaran al mercado formal. Dentro de ellas identificamos muy oportunamente que uno de los sectores que probablemente te daba más potencial para el desarrollo de las mujeres era el de la economía digital. Y había varias razones para ello, de las cuales había 2 que eran muy, muy destacadas. La primera, y no es menor, es que es el sector que está creciendo más en el mundo, y en México también. En un país que está creciendo alrededor del 2% anual, ese sector estaba creciendo al 5 o 6% por año, y representa ya el 5% de toda la actividad económica del país. La segunda es que es un sector que permite flexibilidad en el trabajo, es decir, y por lo tanto, en un país donde todavía no hemos podido consolidar o se quiere echar a andar con una manera muy sólida un sistema de cuidados nacionales, de cuidados, las mujeres requieren de esa flexibilidad. Así es que, pues por ahí del 2019 empezamos a embarcarnos en esta tarea, sin pensar, como nadie lo pudo haber previsto, que iba a llegar esta pandemia que iba a potenciar el rol de la economía, de la economía digital. Los resultados de este primer esfuerzo son, me parece, muy alentadores. Las mujeres que participaron en estos cursos incrementaron un 18% sus ingresos por ventas, aumentaron el 27%, aumentaron sus utilidades, muy importante, disminuyeron en 36% sus costos, y aunque empezamos de una base muy pequeña, aumentaron en un 240% las ventas por internet, y un 270% el valor de las ventas por internet. Entonces me parece que ya este primer esfuerzo ha ayudado a impactar, y como lo pudimos ver en el testimonio de inicio, la vida de unas cuantas mujeres. Pero el problema no es de unas cuantas mujeres en el país, el problema es de millones y millones de mujeres. Así es que, en ese sentido, este primer esfuerzo me parece que fue muy exitoso, y nos dan una idea de por dónde tenemos que caminar en esta dimensión en particular, que tiene que ser complementada por las otras,
pero este tema lo teníamos que escalar. Y de ahí viene, y estamos muy optimistas en el sentido de que esta asociación, de lo que nos puede llevar esta asociación con el CONALEP y lo que nos va a llevar la asociación en actividades muy específicas con empresas de la economía digital, como Mercado Libre, con el que ya veníamos trabajando, y con Uber Eats, que se une a partir de ahora a este esfuerzo. Creo que con lo que estamos lanzando hoy, estamos pasando de hablar de un problema de discriminación laboral de las mujeres a tratar de hacer algo muy concreto en términos de resolverlo. Yo creo que ya es un problema que está sobrediagnosticado, sobrehablado, y es el hecho de buscar hacer cosas que en la realidad puedan cambiar a nuestro país. Si logramos ser exitosos en empujar esto, me parece que esto va a aumentar la incorporación de las mujeres al mercado laboral y aumentar sus ingresos. Y eso será un gran avance en materia de equidad. Pero si hubiera gente que todavía, y estoy seguro que existen muchos, que los temas de equidad no le importan, bueno, es un tema de eficiencia y de eficacia también. Aumenta el crecimiento del país, aumenta la riqueza del país, aumenta la capacidad productiva del país. Así es que hay muchísimas razones por las cuales esta agenda tiene que volverse una agenda prioritaria. Me parece que tomamos la decisión correcta de tratar de analizar y entender cuáles son las causas reales antes de empujarla más, pero ya llegamos felizmente a esa etapa. Muchísimas gracias a todos por participar en esto, y todavía nos queda tal vez el trecho más importante en función del trabajo hacia adelante. Muchas gracias.